Estoy mirando algunas de las de los elementos curriculares que nos han presentado con tanta prolijidad, estas personalidades que nos acompañan, sus títulos universitarios. Realmente necesitamos 2 o 3 programas para que todas estas cosas puedan ser expresadas. Pero Rubén Lorefice, que, como nos ha contado, tiene su corazón nacido y desarrollado en la ciudad de Santa Fe, capital de nuestra provincia. Tenés como títulos el técnico químico, aquel que quisiste ser, después también bioquímico, auditor médico, con un posgrado en bioética, bueno, una serie de graduaciones, perito judicial, posgrado en hemoterapia, en prevención de drogas. Seguís muy activo en tu profesión. ¿Cómo llegaste a interesarte, después de ser un técnico químico, en decir, vamos a la rama específica de la medicina? Tenía 2 posibilidades después de hacer. O seguía la ingeniería química, ajá, o sería la parte de bioquímica. Y siempre pensé así, en el fondo de mi corazón, de qué manera yo puedo devolverle a la comunidad lo que gratuitamente recibí. ¿No? Que es la educación superior. Entonces, lo que voy a recibir gratuitamente, yo de alguna forma lo tengo que devolver. Y entonces la mejor forma era estando relacionado con salud. Y entonces termino decidiéndome trabajar como bioquímico, y después descubro, digámosle, que me gustaría trabajar en los momentos extremos. O sea, especializarme en terapia intensiva de recién nacidos de primera y segunda infancia, en el cual trabajé 25 años. O sea, tengo un récord, el equipo con que yo trabajaba, debemos tener el número de recién nacidos vivos en cantidad de entre 500 y 600 gramos vivos en el día chiquitito, de hoy. chiquitito. Pequeños, de 5 mesinos escasos, ¿no, Ricardo? O sea, y ahí se unos... Después, cuando uno... Eso imposible que sucede. Es también, imposible, ¿no? es decir, Claro. Después cuando uno está en el camino, dice, y si esto no fue suerte, esto fue por gracia de Dios. No hay alternativa. Esto es así. Y dentro de las distintas especialidades, la bioquímica, la bioética, bueno, y también yo lo vi por aquí, por eso lo reparé, ¿no? Esta idea de estar relacionado con la prevención del abuso de drogas, ¿de qué cosas más te parece que estás Mire, pastor, interesado? yo me di cuenta, o sea, es como el velo que se quita adelante de los ojos, que esto iba a ser el tema de las drogas ilícitas y la droga de adicción iba a ser un problema a futuro muy grande. Lo anticipaste. Lo anticipé. Ajá. Y después podríamos conversar algunas cosas en privado también. Y entonces había que hacer algo. Y la mejor forma de hacer algo era prender el farolito de alarma y decir, mire que esto se viene, que esto una vez que se enquiste va a ser difícil de sacar, que la mejor forma de no tener la enfermedad es prevenirla o vacunarla. Y en el tema de la drogadicción no existe vacuna, como nosotros nos interpretamos como vacuna, no hay nada que críe anticuerpos, pero sí demostrar que no es inocua y que sí ocasiona mucho daño, que ocasiona daño irreversible y que también quita la vida. Entonces me especialicé
a través de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Miami, o sea, y di conferencias muchísimas. Y me acuerdo, incluso elaboramos un manual para docente, el primer manual sobre drogas y drogadicción, que se imprimió en Santa Fe, con fondos del Ministerio de Salud en esa época, y se distribuyó gratuitamente en toda la provincia. Una pregunta en este punto, ¿no? ¿Qué le pasó a la clase dirigente que no tuvo esa capacidad que vos tuviste de anticipar, de ver lo que se venía? Yo, de corazón abierto, creo que minimizaron la situación. Y esto no es el fin de la cuestión. Esto es la punta del violín de un gran ovillo. Porque todo el mundo se aterra, habla de las drogas de diseño, que son muy fáciles de hacer. Ajá. O sea, teniendo un químico más o menos teniendo harina, levadura y agua, no pan seguro. Sí, pan sí, pero no demos la fórmula ahora. No, pero me refiero al hecho de que están los elementos. Teniendo los elementos, construirlos, hacerlo es muy, muy fácil. O sea, el temor, digamos, yo siempre le tuve temor a dos cosas. La profusión y la experimentación de drogas nuevas, de diseño que se llama, por eso diseñadas para, y también hay otra que me duele nombrarla, que es la heroína, que es un derivado opiáceo, que es 10 veces más cara que la coca. Entonces el negocio puede pasar de uno a otro lado, porque en la ley, contrabandear 1 kilo de una o de otra es la misma pena. Claro, pero y los el daño, son diferentes. Tremendo. Y los daños también. Tremendo. Entonces... en tu andar tuviste oportunidad de estar vinculado a gente con esta problemática, con esta enfermedad. Sí, me acompaña mi querida esposa. Yo tuve un tiempo a cargo de una granja de rehabilitación también, que no lo puse porque, no sé, por esas cosas, hay tantas cosas que no puse en el currículo, y vimos una realidad, ¿no? Aunque, miren, pastor, yo si quiere, y hay tiempo, le voy a contar donde yo decidí ahí cruzar el Jordán y ir a la conquista del otro lado que tenía que hacerlo. Yo cuando en el año 72, 73, aparezco como bioquímico en el viejo hospital de Niño Gutiérrez de Santa Fe, y esa es una de las cosas que me marcó para toda la vida. Inviernos nuestros son crudos porque no solo son fríos, sino son muy húmedos, lo cual trae asociado muchas complicaciones pulmonares. Y una noche, tipo 8:30 de la noche, ingresa un chiquito y yo le veo que tiene unos moquitos largos acá de los dos lados, pero el niñito tenía entre 10 para 11 años, y yo, qué barbaridad, qué cantidad de secreción. Y cuando lo voy a limpiar, percibo el olor de tolueno. No eran moquitos de mucosidad nasal, sino eran moquitos de tolueno que se habían solidificado. Entonces ahí la realidad me pone contra un niño de 10, 11 años que era consumidor en esa época. En aquel tiempo, el Poxirran, ¿no es cierto? Ya había el esbozo de la aspiración. Entonces le pregunté, cometí después que una cosa tremenda que eso me partió el corazón. Era un chico que de la calle, no que vivía en la calle, que es diferente, en el castellano es muy explícito, y yo le pregunté por qué lo hacía. Y el niño me contestó, porque me quita el frío y me quita el hambre. Claro, esas son las cosas que no tuve lamentablemente respuesta. No tuve respuesta. Hay una sociedad enferma. Abandónica, enferma, y ahora encima de abandónica, enferma, totalmente quebrantada. Tremendo estos episodios que a ustedes como están ahí en el frente de batalla. Yo siempre me acuerdo, hay una famosa novela que termina la novela, claro, de la guerra y escribe una carta después de todo lo padecido, muertes,
y le escribe una carta a la familia y pone sin novedad en el frente. De Heinrich Maria Remarque. Bueno, un gran libro. Pero digo esto porque ustedes tienen tantas cosas en ese frente donde les toca meter a veces la mano en cosas muy duras y poder transmitirlas no es tan sencillo, porque a veces, por eso decimos, ¿qué le pasó a esa sociedad? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Que no tenemos las respuestas hacia la problemática que avanza y que crece en estos días. Por eso yo siempre desde aquí le digo a los amigos que tienen responsabilidades de políticas, de dirigirnos. Mire, los que mejores recursos presentan para enfrentar las problemáticas, ya sea de la drogadicción o de las inseguridades, la delincuencia, es los que ofrecemos este camino de Cristo que transforma la vida. Los mejores niveles de respuesta usted lo va a encontrar en las cárceles, la rehabilitación, en los pabellones, donde la cercanía de los pastores, de los capellanes evangélicos, forman un cambio de vida ya interno. Y en los distintos lugares de rehabilitación, los mejores números y niveles de rehabilitación en las granjas son los que ofrecen los grupos evangélicos. Por eso yo les digo a los que tienen responsabilidades, no nos excluyan, por el contrario, búsquennos. Van a encontrar que, tal vez como ningún otro, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está la respuesta a estas problemáticas sociales que les resultan, a las clases dirigentes, les resultan muy difíciles, muy crueles y hasta en algunos diagnósticos imposibles de solucionar. Pero hay respuesta, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta locura de la fe produce cambios. Amén. Estaba mirando tu desarrollo curricular y realmente tiene cosas muy interesantes en las cuales también podés ayudarnos a conocerte ahora, Ricardo Gargatagli. Médico especializado en ginecología y obstetricia. Eso fue, digamos, desde el arranque de tu perspectiva primero de la medicina. Primero médico cirujano. Ajá. Después, en España, me gradué de doctor en medicina. Ajá. Presentando una tesis, ajá, rindiendo la tesis, que fue... Pienso que el título es fácil, pero una tesis no. Claro, claro. Y ahí fue donde tesis, y me dieron esa beca con la condición de que hiciera la tesis. Y ahí fue donde aproveché, estando en España, participando del Instituto de Oncología, Instituto del Cáncer de Madrid, donde aprendí mucho sobre la parte de cáncer ginecológico. Y como también a mí soy antidolor, no me gusta el sufrimiento, claro. Entonces en ese tiempo en Sevilla se estaba practicando el parto sin dolor con anestesia. Ajá. Así como una novedad. Como una novedad. Así que tuve oportunidad, conseguí que me albergaran en el hospital y estuve 15 días en Sevilla en la práctica del parto sin dolor. Ahora me vas a contar tu paseo entre comillas, lo digo, ¿no? Por Europa. Pero hiciste, por lo que no veo acá, tu universidad en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿verdad? Médico, sí. Y ahí tuviste tu graduación de médico cirujano. De médico. Comenzaste ejerciendo en Santa Fe.
Y después este viaje a España. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos ya habilitado en Santa Fe? Es que yo me recibo en junio Ajá. del 68. Ajá. Termino, digamos, el curso que necesito para que me den el diploma, y a partir de enero del 69 hasta septiembre, porque ahí ya estaba tramitando mi ida al exterior. O sea, menos de un año. Menos de un año. Y ya año. después a España. A España. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? 2 años. 2 años. Me fui por 4 meses. Pero ¿qué tenés presente de eso? ¿Cómo llega, disculpame, no, un médico gaucho, ¿en qué lugar de España? Madrid. En Madrid, a Madrid. A Madrid. Ale. Madrid. Porque, ¿Cómo llega y se introduce en ese medio? Porque en Madrid estaba... Eso me lo contaste, pero digo, ¿cuál es la experiencia tuya, ¿no? Anímica, es decir, una sociedad que... Muy fuerte. Extrañé muchísimo. Fue muy fuerte. Te digo que yo estaba con deseo de volverme al mes y medio. Y si no fuera por mi padre, como le había dicho, que me manda una carta que llega a los 15, 20 días, claro, me dicen, vos no te volvés. No te movés de ahí, claro. Terminá lo que estás haciendo. Terminá lo que estás haciendo. Y empecé, enganché, y en los 3 meses de vacaciones tuve la oportunidad de pasar a Roma, al Policlínico Gemelli. Ahí tuve 3 meses más. Al volver... Regresaste a España. A España. Y ahí me agrego, por mi espíritu... La primera vez que estabas en Europa. La primera vez. Que salía de mi casa. Que salía de tu casa, claro. No se salía como ahora. Ahora los chiquilines salen, qué sé yo. Pero en aquellos años, para nosotros, no era tan fácil las experiencias estas. Es que yo me fui por de distintas culturas, de distintos lugares. 4 meses. 4 meses y vuelvo. Claro. Y me dijeron, no, usted no se va a volver. Usted tiene que hacer la tesis. Claro. Y después me asocié también me gustaba todo lo que era la parte de neonatología en la Maternidad de La Paz. La Maternidad de La Paz en Madrid es algo muy grande. Importante. Muy importante. Y ahí estuve en el departamento de fisiopatología fetal. Es decir, todos los embarazos de alto riesgo, que después pasaban a los bioquímicos. Entonces me perfeccioné en el diagnóstico prenatal. Lo cual se gana mucha ventaja. Mucha ventaja. Ajá. Y ahí era donde se empezaba a trabajar con los ecógrafos. Era la primera vez que apareció el ecógrafo. Claro. Y después, por finalizar, yo siempre con ese espíritu de... me conocí... Empezaron a echar a las parteras, estas comadronas de los barrios, y eso, las empezaron a expulsar ustedes con las especialidades estas, porque yo me acuerdo, era más importante la comadrona del barrio que el médico. Era muy respetada. Era muy respetada. Claro. No, un tiempo que fueron necesarias, trabajaron bien, pero últimamente... Ahora te digo expulsarla porque el crecimiento de la ciencia... Es que se cerró la facultad de la escuela de obstetras. Claro. Entonces trabajamos los médicos. Claro. Porque a veces nos llamaban ya cuando las papas ya estaban quemadas. El problema era muy serio, claro. Entonces yo dije, basta de obstetras. Todo lo manejo yo. Y si se me complica, que se me complique a mí. Claro. Y no que me vengan con una complicación. Claro. Así que he pasado momentos muy críticos. Ajá. Y empezaste a Europa. ¿Qué fue para vos estar en el Vaticano? Porque lo contaste como, yo estuve en el Vaticano 3 meses, 4 meses. Hay que estar 3 meses, 4 meses en el Vaticano, ¿no es cierto? Sí, no sé cuál sería el Papa en aquel tiempo, Pablo VI, qué sé yo. No, 12. Pío XII. Era impactante. Cuando yo llegué a la Plaza San Pedro, que uno lo conocía Pío XII. Ajá. Mira. Lo conocí. Estuve en una audiencia general. Ajá. Como una curiosidad, ¿no? Mucha pompa, todo. Sí, sí. Pero interesante. ¿Estuviste ahí? Sí, es el único papa sacando al nuevo papa, pero el único papa italiano que conocí fue a Pío XII. Pío XII. ¿Y cómo fue? Pero vos viviste ahí. 3 meses. Porque tal vez vos estás contando que estuviste de turismo por ahí pasando.
¿Viviendo? Ah, ¿viviste allí? En Barcelona. Barcelona. No en Madrid. No, pero estamos hablando por eso. De Roma. Después sí viajé, por supuesto. Claro. Vos estuviste en Barcelona. En Barcelona. No, yo viví 3 meses corridos en España, en Roma. En Roma. En Roma. Así entonces, de 8 de la mañana hasta más o menos 4 o 5 de la tarde estaba en el hospital. Ajá. Y de ahí, cuando salía, a recorrer. ¿Y qué recorrer? Todas las iglesias. Claro. No me faltó ninguna. Sí, claro. Son todos museos, además. Todos museos. No, pasa que uno estaba en esta religión. Sí, pero además es impactante, ¿no? No, Roma yo me lo conozco. Es como si fuera, creo que me lo conozco mejor a Roma que a Santa Fe. Claro, los italianos tienen el orgullo de decir que Roma es un museo a cielo aperto, ¿no? Sí. Los museos de Roma. Es real. Maravillosos. Maravilloso. Sí. Así que por eso le digo que tuve la oportunidad de convivir. De estar allí. Y cuando pusiste mano a tu profesión ya y a meterle, ¿cuánto? Creo que por ahí me tiraban una cifra. ¿Qué cantidad de nacimientos o de partos crees que has atendido en todos estos años? Yo hice un cálculo. Un cálculo, claro. Me parecía que no debería decirlo porque se creerá, no se creerá. Hice un cálculo no menos de 6.000. No menos de 6.000. Porque yo, aparte de los partos que hice en el hospital, me fui a Europa. Los partos que atendí en Europa. Vengo acá, Santa Fe. Estaba hospital, 2 sanatorios y después nosotros, un grupo de 4 médicos, compramos un sanatorio en 20 años. No bajaban de 60, 70 partos entre los 4. Y yo hice un cálculo desde que empecé multiplicando. Te dio más o menos esa cifra. Me dio esa cifra. Me parecía para mí, pero era realidad. Qué grande, qué grande. Hay que Sí, estar allí, ¿no? No. Le digo, hay pacientes que me dicen, usted me atendió en el parto. Ya hace 40. ¿Cómo? Sí, en el hospital. Ajá. La paciente se acuerda. Claro. No importa la que atendí en un sanatorio privado como la que atendí en el hospital. Seguro. Todo. Seguro. Para aquel que recibe una vida, una criatura, claro, ya después de 6.000, me imagino. No, sigue siendo. Sigue siendo. A ver. No, sigue siendo muy emotivo. Ajá. Sigue siendo muy emotivo. Y hay algo, yo con Pablo, su hijo, converso bastante. Y entonces me decía que yo, por ser un cristiano, todo chico, porque me decía, cuando lo recibas, Dios te bendiga o lo bendiga. Bendecirlo, claro. Bendecirlo. Y a veces en ese momento, usted sabe. Y claro, todo lo que implica. Y según Pablo me dice que yo, por el solo hecho de ser cristiano, de tenerlo en mis manos, ya lo estoy bendiciendo. Sí, claro. Y ahora le cuento lo último. Estoy atendiendo a el primer embarazo de mi primer nieto. Eso va a ser. Y bueno. O sea, vos estás hablando de embarazo de tu hija. De mi hija. Ajá. De la mayor. Ajá. ¿Tenés cuántos hijos? 2. 2 nenas. 2 nenas. Y ahí está viniendo el primer. Vas a ser abuelito. Voy a ser abuelito. ¿Y le estás atendiendo vos? Sí, y la voy a atender yo. Ah, mirá. Ella no quiere, desde que se formó y demás, no la tocó otro profesional. Yo soy el que la llevaba a los sanatorios, la vacuna, que si había que hacer la atención, todo. La parte médica, Susana, a un costado, Ajá. era yo. Y así, bueno, acá estoy esperando. ¿Para cuándo? Calculo que va a ser la intervención aproximadamente entre el 20 y 25 de agosto. Ah, falta un poquito. Sí, estamos de 4 meses y medio. Claro, falta un 5. poquito. Sí. Y viene creciendo. Todo muy bien, Ajá, por demás de todo muy bien. Gracias a Dios. Bueno, oramos. Gracias. ¿Ya sabemos de lo que esperás? Una nena. Una nenita. De nombre Victoria. De nombre Victoria. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Uno que hace su graduación, su título de médico, de doctor, su doctorado en Madrid,
con una escapada de 3 meses en Roma. Qué experiencia linda, ¿no? Me imagino, has caminado, mucho, por lo que te escuché, inclusive hablaste de Turquía y no sé, pero aquellas experiencias de ir a esa cultura y vivirlas y estar allí tiempo, meses, años, después uno choca con la cultura, pero después la cultura también se mete dentro de uno, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso? Hablabas de Barcelona. Sí, es una ciudad muy bonita. Pero ¿cómo se da el hecho de Barcelona? Y porque consigo, a través de uno de los responsables de la cátedra, yo en principio me hubiera gustado, o tenía la intención, de en el norte de Europa existe un instituto que es el Karolinska, que en Suecia es, digamos que casi privado, porque tiene un sistema muy diferente de salud, pero era de investigación. No había lugares donde poder desarrollar investigaciones bioquímicas, casi en la Argentina. Un esbozo en esa época en la Universidad de La Plata y me la consiguen. Y después, como no anduve con el sueco, cambié por Barcelona. Ajá. ¿Estuviste también ahí? Pasé. Yo estuve muy poco tiempo. Yo dije, no, esto ¿Qué hago acá? No, es muy gutural. ¿Y Barcelona cómo te recibe? Muy bien. Que los catalanes también tienen sus cositas. Fíjate qué le pasa al Tata Martino, al mismo Messi en estos días. Eran otras épocas. Tenían la bota en la cabeza porque era tiempo de Franco. Claro, y ahí no se molestaba. Ajá. De eso ni se habla y de esto tampoco. De todos modos... Tiempos de la posguerra. Sí, digamos que la guerra civil. De la guerra civil terminó en el 38, 33, antes de la 38-39, antes de la Segunda Guerra. Yo en el mismo hospital he tenido gente que he ido a comer a la casa de médicos que trabajaban conmigo. Y muchos de ellos agradecidos por la ayuda de la Argentina en la posguerra, pero... Una actitud diferente, ¿no? Sí, el catalán hablaba catalán a escondidas. Catalá. No podía, no. No, estaba prohibido. Mira. Sí, Franco. Porque el hombre fuerte de ese momento estaba prohibido, o sea que se hablaba... Pero claro, porque el orgullo nunca lo perdieron, claro. ¿No? ¿Y aprendiste algo de catalán? Algunas palabras, pero si Pastruti me pregunta qué es lo que más me sorprendió de Barcelona, es que cuando el primer día que desemboco en la parte del barrio viejo, que terminás en una placita donde está la catedral, donde teóricamente la reina me dio sus joyas y le dio a Colón para que poder viajar, veía que las paredes tenían un picado en su fachada muy desusual, digámosle. No, obviamente como si fuera hecho a mano, pero raro. Y entonces pregunté quién había sido el picapedrero que se había encargado de hacer esas irregularidades. Y entonces uno de ellos me dijo, tú no has leído. ¿Cómo que no leí? Sobre la guerra civil, jamás que no leí. Claro que leí. Bueno, dice, el último bastión rojo fue Barcelona. Y en esas calles se fusilaban a los rojos. Todas esas picaduras eran picaduras de la piedra de bala. Entonces dije yo, hay ciertas cosas que no deben preguntarse para no herir susceptibilidades. Son peligrosas, ¿no? Claro. Son peligrosas. Pues existen esos, ¿no? Y hoy los regionalismos siguen vivos y tal vez más vivos que nunca. Sí, más ahora quieren independizarse de España. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No, tuve un tiempo como para aprender lo máximo que podía, y después cuando vine, yo hago un viaje a Estados Unidos para ir a un hospital donde tenía que profesionalizarme en el uso de algunos aparatos que los trajimos de Estados Unidos, y ya se montó la clínica donde nosotros estábamos
para la asistencia de recién nacidos. Y entonces ahí ya fue zapatero a tus zapatos con todo lo que había adquirido y era cuestión de ponerlo en práctica. Los primeros respiradores de presión positiva los trajimos nosotros. Y estábamos instrumentados en el mejor nivel porque teníamos muy buena conexión con una clínica de neo muy grande que existía en Córdoba, de un famoso neonatólogo cordobés, el doctor Alac, me acuerdo de la dirección, todo de calle Dian, Funes 4534, donde ellos tenían un instituto fantástico, donde hacían terapia intensiva neonatal. Entonces digo, bueno, con lo que he aprendido y la cantidad de volumen de niños que teníamos, realmente fuimos un aporte muy importante en la sobrevida de niños que antes se morían. Claro. Se morían por falta de tratamiento y por falta de el instrumental ACDOC para poder hacer caso. Claro, sí, yo creo que esto es lo interesante, ¿no? El aporte de la medicina moderna ha hecho que los números y los porcentuales de sobrevida, hayan cambiado notablemente por el aporte de la bioquímica. Pero Ricardo dijo algo muy importantísimo. Hay un viejo adagio entre los médicos que la clínica es soberana. Sí, claro. Y poder hacer un diagnóstico precoz, Sí, por claro. eso yo dije, es mucha la ventaja. Sí. Porque conociendo qué es lo que puede llegar a pasar, uno conoce el piso y el techo, pero uno ya sabe con qué empieza del piso. Sí. Y el techo, por eso no quiero llegar al techo. Es tan famosa aquella expresión, el ojo clínico, ¿no? El ojo clínico. Bueno, eso es algo que se adquiere con la experiencia y con la sapiencia de la lectura y la práctica. No se compra en el supermercado, como digo yo, la experiencia no viene ni líquido, ni sólido, ni gaseoso. Sí. Es la experiencia propia que tiene cada uno. Y la dedicación que le aporta al interés personal de querer perfeccionar lo que hace, por supuesto. Por error y por acierto. Sí, claro. Pero es invalorable. Muchachos, doctores, qué placer haber pasado este tiempo juntos. Gracias. ¿Qué hay detrás de una personalidad? Una vida. Las experiencias vividas. Y me impacta verlos diciendo, seguimos aprendiendo. Seguimos interesados en aprender y que el currículum crezca. Sí, aquí tendríamos para mirar y con cada una de las certificaciones habría cosas para mencionar. Pero miramos adelante, ¿no? Estamos activos, decíamos al principio contigo, estamos a pleno. Aquí nuestro amigo Ricardo, sé que está pensando en las pacientes, porque los nacimientos, viste cómo son. Vos dices, lo vas a tener para tal, pero de pronto te golpean a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, mirá que esto se viene, tener un poquito que tengo que descansar. Sin embargo, no se puede, ¿no? No, yo no soy... Pero eso es porque es tirano el nacimiento. Es tirano, pero uno tiene que acostumbrarse. Ajá. Yo hace 45 años, pastor, que estoy en esto. A lo mejor están al lado mío haciendo una fiesta. No pasa. Ahora suena el teléfono o suena el celular. Claro. Yo llego generalmente antes yo que la paciente. Ajá. No es una forma. Sí. Yo ya estoy dedicado a eso. El día que no quiera más, cierro. Pero hoy... ¿Estás pensando? No, porque es una vocación. Mientras la mente me dé y las manos me den, está bien. Es un placer. Está bien. Es una vocación. Está bien. ¿Y te parece una que bendición, un don, como dice? En estos 3 años de haber... Yo siempre me acuerdo, mi padre, yo ya era pastor, y mi padre aceptó a Jesucristo por la fe en su corazón cuando él tenía 60 años. ¿No? Y en el momento que se está jubilando, bueno, aquellos años se jubilaban a los 60, ¿no? Y se está jubilando, acepta a Cristo por la fe en su corazón, es un milagro también muy importante, muy grande en su vida, acepta a Cristo, su vida cambia, ¿no? Y lo vi dedicarse a Cristo con tanto amor, con tanta pasión en sus años aún liberado de la responsabilidad del trabajo, ¿no? Mirar hacia adelante, por eso digo,
yo lo vi a eso, ¿no? Que él fue un referente. Tanto es así que en nuestra congregación se inicia en su casa, en la casa de mi padre, ¿no? Yo siempre me acuerdo que el momento donde le digo, papá, yo esta noche voy a ir a orar a tu casa porque las situaciones que se presentaban nos dirigían a estar orando. Y vos me permitís que vaya con mis chicos y con Abel a orar a tu casa. Y él en un momento lo analiza, lo evalúa, lo piensa. Todavía me parece estar viendo esto con él, ¿no? Y me dijo, sí, vení. Y ahí comenzó la iglesia. En ese sí, vení. Sí, vení. Ahí comenzó la iglesia. Amén. Y fuimos a la casa a orar. Estuvimos orando. Empezaron a aparecer 3 o 4 amigos. Y estuvimos ahí en la casa de mi padre durante 6 meses, reunidos en su living. Y ahí empezó a desarrollarse, hasta que ya explotaba, no daba más la casa. Pero él ofreció su casa, así. Vengan, hagan lo que quieran. Y se puso a servir al Señor con toda pasión. Digo, tenemos mucho por delante, muchachos. Tenemos mucho por delante. Sí, pensemos que la profesión nos exige mucho. Ahora, no permitamos que lo más importante, lo que es trascendente, quede postergado nunca. Yo sé que ustedes lo hacen y lo están haciendo y los felicito de todo corazón. Pero les propongo, vayamos adelante todavía. Vamos, como dice el apóstol, voy adelante a la perfección, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo estoy feliz estoy de verlos, dar testimonio y contar con tanta precisión la obra de Cristo en sus corazones, en sus vidas, y los bendigo en el nombre de Jesús. Que uno en la actividad diaria, en la mía por lo menos, puedo dar testimonio. Seguro. O sea que en mi profesión cumplo 2 funciones. Seguro que sí. Por eso, uno de los grandes desafíos que todos cristianos tenemos es cumplir con lo que dice, mira, lo tengo aquí abierto a la Escritura para subrayarlo en este momento final. Agradezco enormemente el viaje que se hicieron desde Santa Fe hasta aquí. Que regresen con bien y con paz. Saludo a las muchachas, a Cecilia y a Susana, con todo el cariño que les tenemos, a la familia, que Dios los bendiga. Pero esta frase de la Escritura es muy demandante para todos en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso número 8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice el Señor, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero remarcar la palabra testigos. Un testigo es el que da testimonio, un testigo es el que cuenta lo que sabe, lo que vivió. Porque dices, pero yo no sé mucho. Pero mirá que ustedes han contado lo que vieron, lo que sintieron. A veces me dice, ¿qué puedo decir yo? Eso, simplemente ser testigo. Yo soy testigo. Mi jefe en el departamento dice, tiene un dicho, los favores difíciles para el pastor. Lo difícil para el jovencito. Claro. Y la palabra testigo aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es una palabra que en el original, en el griego, es un poco más que contar lo que me pasó, lo que viví, lo que sé. Es decir, aunque esto, la palabra esa significa, aunque esto implique riesgos. Y yo sé que ustedes lo hacen, aunque implique riesgos. Sigamos entendiéndolo así. Y con ustedes, queridos amigos, nos encontramos aquí en un nuevo programa en cualquier momento. Gracias a todos y gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga muy ricamente.